Hoy presentamos Encuentro Paranormal. La cena con un fantasma. En el pequeño y aislado pueblo de Ravenswood, la vieja mansión Whittaker era un lugar que nadie osaba visitar. Situada en la cima de una colina y envuelta en un manto perpetuo de niebla, la mansión había permanecido abandonada durante décadas. Los lugareños contaban historias sobre los extraños sucesos que ocurrían allí, pero ninguna tan escalofriante como la de la cena con un fantasma. Una noche fría de octubre, un grupo de amigos decidió desafiar la leyenda y organizar una cena en la casa Whittaker. Sarah, la más valiente del grupo, fue quien propuso la idea. Ella buscaba emociones fuertes para romper la monotonía del pueblo. ¿Qué es lo peor que puede pasar?, dijo con una sonrisa desafiante mientras preparaban todo para la velada. Mark, el escéptico del grupo, se encargó de llevar las provisiones, riendo de las advertencias de los vecinos sobre los fantasmas. Ellie, siempre nerviosa, dudaba de la decisión, pero no quería ser la que arruinara la diversión. Tom, el novio de Ellie, intentaba tranquilizarla asegurándole que todo sería solo una aventura más para recordar. Cuando el sol comenzó a ponerse, los cuatro amigos llegaron a la mansión. La puerta, que parecía haber sido abandonada en medio de una apertura, crujió y se abrió con un chirrido siniestro. El vestíbulo estaba cubierto de polvo y telarañas, con muebles antiguos que parecían haber estado esperando su llegada durante años. Decidieron montar la cena en el comedor principal, una gran sala con un largo y polvoriento mesa de roble en el centro. Encendieron unas velas para iluminar la habitación, ya que la electricidad obviamente no funcionaba. La luz de las velas proyectaba sombras inquietantes en las paredes, y el viento que soplaba a través de las ventanas rotas hacía que las llamas parpadearan y danzaran de manera espeluznante. Mientras preparaban la mesa, Sarah encontró un viejo candelabro de plata y decidió usarlo como centro de mesa. «Esto le dará un toque más auténtico», dijo con entusiasmo. Sin embargo, al colocar el candelabro, se cortó el dedo accidentalmente. Una gota de sangre cayó sobre la mesa, y Sarah se estremeció. «Es solo una herida, nada grave», dijo, pero Ellie no pudo evitar sentir un escalofrío. Finalmente, se sentaron a cenar. La conversación fluía, pero había una sensación palpable de inquietud en el aire. De repente, las puertas del comedor se cerraron de golpe y las velas se apagaron al unísono. La oscuridad envolvió la sala y solo se escuchaba el latido acelerado de sus corazones. Mark, intentando mantener la calma, sacó su linterna y la encendió. La luz reveló algo que los hizo estremecer. Una figura espectral se encontraba al final de la mesa, mirándolos con ojos vacíos. Su rostro estaba pálido y sus ropas parecían de otra época. El fantasma levantó una mano y señaló a Sarah. ¿Quién eres?, logró preguntar Sarah con la voz temblorosa. La figura espectral no respondió, pero su mirada penetrante parecía atravesar sus almas. De repente, una voz suave y susurrante llenó la sala. «Esta casa es mi hogar», dijo el fantasma. «Y esta cena es mía». El terror se apoderó de los amigos, pero estaban demasiado paralizados por el miedo para moverse. La figura se deslizó lentamente alrededor de la mesa, sus pasos apenas audibles en el silencio opresivo. Se detuvo junto a Sarah, quien aún sostenía su dedo herido. «Tu sangre me ha despertado», susurró el fantasma. «Y ahora, pagarás el precio». Con un movimiento rápido, el fantasma tocó la mano de Sarah, y ella sintió un frío helado recorrer su cuerpo. Sus amigos intentaron ayudarla, pero una fuerza invisible los mantenía en sus sillas, incapaces de moverse o gritar. La figura espectral comenzó a desvanecerse, llevándose consigo la esencia de Sarah. Ella se desplomó sobre la mesa, inconsciente y pálida. Mark, Ellie y Tom finalmente lograron liberarse y corrieron hacia ella, pero era demasiado tarde. Sarah ya no respiraba. Desesperados, los tres amigos huyeron de la mansión, dejando atrás a su amiga y el horror que acababan de presenciar. Nunca hablaron de lo ocurrido esa noche, pero ninguno volvió a ser el mismo.
La casa Whittaker permaneció en silencio, esperando a sus próximos invitados. Y las leyendas de Ravenswood continuaron, advirtiendo a todos sobre la cena con un fantasma, una experiencia que nadie querría repetir. Los días siguientes a la trágica noche en la casa Whittaker fueron un tormento para Mark, Ellie y Tom. Sarah había sido una amiga querida, y su pérdida dejó una herida profunda en sus corazones. Aunque intentaron seguir adelante, los recuerdos de aquella noche los perseguían. Ellie comenzó a tener pesadillas recurrentes. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura espectral y la mirada vacía que se posaba en Sarah. Mark, aunque escéptico por naturaleza, no podía dejar de sentir una sensación de culpa por no haber tomado las advertencias en serio. Tom, por su parte, intentaba mantener una fachada de fuerza, pero por dentro estaba destrozado. Una semana después del incidente, el grupo se reunió en el pequeño café del pueblo. La atmósfera era tensa y sombría. Nadie sabía cómo empezar la conversación, hasta que Ellie, con voz temblorosa, rompió el silencio. No podemos simplemente olvidar lo que pasó. Sarah merece justicia. No podemos dejar que eso, quede impune. Mark asintió lentamente. No sé si podemos hacer algo, pero necesitamos respuestas. ¿Qué era esa cosa? ¿Por qué Sarah? Tom, mirando fijamente su taza de café, finalmente habló. He estado investigando. La mansión Whittaker tiene una historia oscura. Hace más de 100 años, pertenecía a la familia Whittaker. La hija menor, Elisa, fue acusada de brujería y condenada a morir en esa misma casa. Desde entonces, su espíritu ha sido visto por quienes se atreven a entrar. La información dejó a todos en silencio. Ellie rompió a llorar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos enfrentarnos a un fantasma? Tom sacó un libro antiguo y polvoriento de su mochila. Encontré esto en la biblioteca del pueblo. Es un diario de un cazador de fantasmas. Contiene rituales y formas de comunicarse con los espíritus. Tal vez podamos usarlo para contactar a Elisa y pedirle que libere a Sarah. Aunque asustados, los amigos decidieron intentarlo. La noche siguiente, volvieron a la casa Whittaker, armados con el diario y las provisiones necesarias para el ritual. El miedo era palpable mientras se adentraban en la mansión, pero la determinación de salvar a Sarah los impulsaba. Se instalaron en el comedor, donde todo había sucedido. Encendieron velas y dibujaron un círculo con sal alrededor de la mesa, tal como indicaba el diario. Mark comenzó a leer las palabras del ritual en voz alta, su voz resonando en la sala vacía. Al principio, no pasó nada. La tensión creció mientras los minutos pasaban, y Ellie empezó a dudar. Pero de repente, un viento helado barrió la habitación, apagando las velas. Una figura espectral apareció en el centro del círculo de sal. Elisa Whittaker. ¿Por qué me habéis llamado?, preguntó la figura, su voz resonando en las paredes. Tom dio un paso adelante. Queremos entender. Queremos saber por qué te llevaste a Sarah. ¿Qué podemos hacer para liberarla? Elisa los miró con una mezcla de tristeza y rabia. Mi alma ha estado atrapada en esta casa por más de un siglo, condenada por crímenes que no cometí. Necesito un reemplazo para poder descansar en paz. Sarah era el alma pura que me permitiría liberarme. Ellie, con lágrimas en los ojos, suplicó. Por favor, Elisa. No queremos que sufras, pero tampoco podemos perder a nuestra amiga. Debe haber otra manera. Elisa pareció dudar, su forma fantasmal temblando. Tal vez si alguien más toma su lugar. Una vida por otra. El grupo quedó en silencio. La propuesta era impensable, pero la desesperación por salvar a Sarah los hacía considerar lo impensable. Mark rompió el silencio. Yo lo haré. Tomaré su lugar. Ellie y Tom intentaron disuadirlo, pero Mark estaba decidido. Se colocó en el centro del círculo de sal, mirando a Elisa a los ojos. Hazlo. Elisa extendió su mano espectral,
tocando a Mark. Un destello de luz llenó la habitación, cegándolos a todos. Cuando la luz se desvaneció, Mark y Elisa habían desaparecido. En su lugar, Sarah yacía en el suelo, inconsciente pero viva. Tom y Ellie corrieron hacia ella, abrazándola con lágrimas de alivio. Aunque habían perdido a Mark, sabían que su sacrificio no había sido en vano. Desde aquella noche, la mansión Whittaker quedó en silencio. La figura de Elisa nunca volvió a aparecer y los espíritus finalmente encontraron paz. Ravenswood recuperó su tranquilidad, pero los amigos nunca olvidaron la lección de aquella fatídica cena con un fantasma. No se olviden suscribirse para más podcasts y relatos.